Nosotros creemos que el gabinete Torres Vázquez en general, Katiuska, es un gabinete agotado, ¿no? Imagínate, el tema de la remoción del premier está en mesa, digamos, hace ya bastante tiempo. Vamos a darle el pase a nuestro invitado Eduardo Salbuana, vocero de Alianza para el Progreso, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Salbuana? Gracias por su tiempo aquí en Exitosa. Katiuska, mucho gusto, muy buenas noches. A usted, por favor, hemos estado comentando la noticia del día donde se está presentando una moción de censura contra el premier Aníbal Torres Vázquez, y usted comprenderá que la gente cuando escucha censura, cuando escucha interpelación, podría generarle un poco de preguntas o quizás indignación, pero quiero que usted hoy día nos pueda fundamentar cuáles son los argumentos que tienen para presentar esta moción de censura contra el premier. Bueno, Katiuska, en torno a la moción en referencia, APP no la está promoviendo, eso viene de Flor Pablo, de otras bancadas, y todavía no nos han hecho llegar a nosotros el documento para revisarlo, porque lo que nosotros hacemos para tomar una decisión es primero solicitarles la propuesta de moción, lo revisamos, lo discutimos y luego tomamos una decisión. Solo hemos escuchado que se está corriendo esta moción, pero aún no la hemos revisado. Sin embargo, usted hace una lectura todos los días de la política peruana y lo que hace el Poder Ejecutivo. Para usted, ¿amerita una censura al premier Torres? Nosotros creemos que el gabinete Torres Vázquez en general, Katiuska, es un gabinete agotado, ¿no? Imagínate, el tema de la remoción del premier está en mesa, digamos, hace ya bastante tiempo. Si recordamos la visita del monseñor Cabrejo de Junín, la visita del doctor Max Hernández del Acuerdo Nacional, se acercaron a Palacio porque el cambio supuestamente era inminente, y la idea era plantear un gabinete, como dijo alguna vez el presidente técnico, de la República, ¿no? Un gabinete de ancha base, ¿no? Entonces creemos que la presencia del premier en realidad no lo ayuda mucho al presidente Castillo a encontrar por lo menos una relación más fluida y más concertada con el Parlamento, ¿no? Él es una persona confrontacional, salen a provincias y realmente tiene un discurso agresivo contra el Congreso y otras entidades, y creo que su presencia ya está agotada como premier de la República, ¿no? Sin embargo, hace 2 semanas se hizo, entre comillas, un refrescamiento dentro de ese gabinete, cambiando 4 carteras importantes. ¿Cree usted que se requiere más o es que lo que se debe cambiar es la cabeza? Debe cambiarse la cabeza y reestructurarse el gabinete, porque además esos cambios que se han introducido, algunos de ellos pues no rinden, o mejor dicho, no reúnen las condiciones, ¿no? El caso del Ministerio de Transportes, el caso del Ministerio de Agricultura, ¿no? Que es bastante clamoroso, ¿no? En un momento de crisis en la cual de niveles internacionales viene la alerta sobre esta tema alimentario, la crisis que se va a venir el próximo año con fuerza, ¿no? Entonces no podemos poner a una persona que no tiene pues mayores antecedentes ni experiencia en un sector clave para la economía y la subsistencia de los peruanos. Sin embargo, la pregunta es, bueno, si se va a censurar al premier Aníbal Torres Vázquez, ¿quién viene después? Ya hemos tenido a Guido Bellido como premier, a Héctor Valer también por unos días, al premier Torres Vázquez. ¿Quién podría ser la persona que ocupe este cargo, conociendo el círculo del presidente Pedro Castillo y conociendo que en su mayoría él elige a personas de Perú Libre o cercanos a él o a ese partido? Esa es una preocupación que tiene sustento, Katiuska, y eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? Porque el presidente, los cambios que ha hecho, al final termina siendo más de lo mismo, ¿no? Y el presidente no termina de entender que la designación de ministros no puede pasar solamente pues con esos criterios, ¿no? Yo recuerdo muy bien que las veces que nos hemos reunido con el presidente hace ya varios meses, las veces que nos visitó el premier a la bancada, se le pidió, se le sugirió y se le habló de que tendrían que mejorar las calidades y las condiciones de los ministros de Estado que se designaban. Sin embargo, lo que yo creo es que ante una situación de mayor incertidumbre política y un manejo desacertado del país, las personalidades destacadas pues se resisten, de repente son propuestas pero no aceptan, y el presidente retorna pues a su mismo entorno, ¿no? Entonces, si no hay un cambio radical, un cambio sincero del presidente, yo creo que la situación se va a ir deteriorando cada vez más.
¿Y usted no cree que esta actitud que tiene el presidente Pedro Castillo es porque confía en los aliados, porque no tiene otros dentro del Parlamento Nacional? Porque los partidos como Renovación, Avanza País, el Fujimorismo han estado desde un inicio buscando su vacancia. Entonces, ¿qué alternativas podría tener el presidente y quién puede confiar? Bueno, lo que usted dice es cierto, ¿no? Lamentablemente en el Congreso ha habido desde el mes de agosto que empezó su mandato presidencial. Y desde antes, han ¿no? habido Un mes fuerzas antes. políticas que impulsaron, por ejemplo, a los 2-3 meses la vacancia presidencial, ¿no? Sin embargo, han habido fuerzas políticas que no aceptamos en su momento esas decisiones. Sin embargo, han transcurrido pues ya 9 meses, 10 meses de gestión y el presidente no da avisos de corrección, porque en el Perú no solamente las personalidades están en los grupos políticos dentro o fuera del Parlamento, ¿no? Hay toda una amplia sociedad civil, colegios profesionales, personalidades destacadas, pero estos ciudadanos tienen que ver también pues seriedad, coherencia, un discurso mucho más concertador, que convoque a la inversión privada, pero de verdad, ¿no? Y que se tomen medidas conducentes a ello, ¿no? Porque la vicepresidenta va a Davos y invita a la inversión privada, pero acá tenemos a Cuajone 2 meses tomado, las bambas siguen en problemas y la cosa se agudiza. Entonces tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y eso le ayudaría al presidente a convocar a otros ciudadanos y que estos ahí estoy de acuerdo con usted. Ahí estoy de acuerdo con usted. Creo que los ciudadanos de bien deben comenzar a involucrarse en política porque ya los partidos políticos lamentablemente han perdido legitimidad. Según lo que dice el presidente Pedro Castillo y el premier cada vez que viajan en estos consejos de ministros, el Congreso es obstruccionista. El Congreso siempre está citándolos para interpelarlos, para censurarlos y no los dejan trabajar. Ellos dicen que han presentado en mesa de partes proyectos importantes que podían cambiar la realidad nacional, pero es el Congreso el que con su demora no se debaten ni se discuten. ¿Cuál podría ser su respuesta frente a esta acusación directa que da el presidente Castillo? Mira, eso de obstruccionista me parece que no tiene sustento, ¿no? Si uno hace una revisión objetiva del tema, lo que se hace es un control político y si hablamos de censura, solamente han sido 2 ministros censurados, interpelaciones han habido creo 8 o 10, y en cuanto a las vacancias presidenciales, las 2 han sido rechazadas en su momento, y las leyes, la mayoría de las leyes que el presidente ha presentado se han procesado y se han publicado, son leyes de la República. Hay algunos temas, por ejemplo, el caso de la masificación del gas, que el presidente siempre reclama. Ese proyecto de ley, por ejemplo, ya tenía dictamen de la Comisión de Energía y Minas, y el mismo Ejecutivo ha pedido a través de sus funcionarios que por favor eso se vuelva a dictaminar porque han vuelto a presentar a través de la congresista Margot Palacios, se han introducido cambios y modificaciones porque como nosotros consideramos es un proyecto insuficiente y un proyecto que no va a resolver el problema. Y así, o sea, son proyectos a veces apresurados, acá se revisa, se pide la opinión de expertos y al final obviamente pues toma su tiempo tomar decisiones para que estas sean equilibradas y correctas. Señor Salguano, usted comprenderá que a veces la población cuando escucha las noticias, ve las entrevistas, siente que estamos en un círculo vicioso, ¿no? El presidente tiene un premier, esta persona es sacada o censurada y nuevamente seguimos equivocándonos y también el Parlamento es parte de esto. Ya se ha estado voceando este término, elecciones generales. ¿Cuál es la postura que tiene usted particularmente y su bancada APP, ¿no? Porque la gente dice, si el presidente no funciona, no me pone buenos ministros y el Congreso tampoco está ayudando, entonces que se vayan todos. Bueno, lógicamente, si el peruano ve que su clase política se enfrasca en otro tipo de discusiones y no afronta los temas centrales, Katiuska, es lógico que termine pensando y pidiendo lo que tú señalas, ¿no? Nosotros lo que creemos es que hay una crisis política desde 2016 que no la podemos resolver, que lamentablemente hemos empezado a utilizar mecanismos excepcionales, ¿no? Que no pueden ser utilizados pues de manera ordinaria, permanente, como es por ejemplo la vacancia, la disolución del Congreso. Y lo que se ha hecho en los últimos, desde el 2016 hasta ahora, es justamente utilizar estos mecanismos y se ha generado pues inestabilidad. Lógicamente el Ejecutivo con su actitud, que ya todos conocemos, no ayuda, y el Congreso en algunos sectores lamentablemente también han privilegiado en muchos casos la confrontación. Si hay un cambio de elecciones generales, por ejemplo,
tiene que ser previamente con reforma política. Caso contrario, de acá a 1 año, 2 años estaremos nuevamente hablando de que se vayan todos, porque ¿quién nos garantiza que el presidente que pueda salir en una elección de acá a 1 o 2 años vuelva a ser no de la simpatía de la mayoría de la población y no tenga una actitud correcta? Vamos a volver a pedir nuevas elecciones. Entonces yo creo que sí se puede dar, pero con previo cambio del sistema político y del legislativo, que ya se está discutiendo, por ejemplo, la bicameralidad. Así es, pero también la gente dice, bueno, el Congreso tiene la facultad, según la Carta Magna, de fiscalizar, interpelar y censurar al Poder Ejecutivo. La pregunta es, ¿quién los fiscaliza a ellos? ¿Está funcionando de forma coherente la Comisión de Ética, que debería ser este organismo que ponga la mano dura cuando hay algún congresista que no se porta bien? Y algo que ha causado insatisfacción, sé que ya pasó el hecho, pero lo tenía en la mente, es la parlamentaria Patricia Chirinos, que ha tenido unas actitudes que la verdad no son positivas para la imagen del Congreso y no se le ha censurado, y tampoco ella está pues siendo, digamos, castigada, ¿no? Reformada por la Comisión de Ética. ¿Ahí qué pasó? ¿Cuál es su crítica a esta comisión? Bueno, mire, en ese debate nosotros participamos a nombre de APP y ahí explicamos en el hemiciclo que la censura planteada por Perú Libre en contra de la congresista Chirinos no procedía porque hay una, digamos, protección constitucional de que no estamos sometidos a mandato imperativo por nuestro voto u opiniones, ¿no? Frente a ninguna autoridad. Lo que procede en ese caso es justamente lo que tú dices, Katiuska, de que la Comisión de Ética la procese y la sancione. Y justamente ya hay una denuncia en ética planteada por la congresista Susel Paredes. Ojalá y ese es el mecanismo que se va a utilizar. Ya se le ha abierto investigación, procedimiento administrativo sancionador, y esperemos que en la siguiente sesión, fijando obviamente, respetando su derecho a la defensa, estoy seguro que en ética se le va a imponer una sanción, porque evidentemente creo que la mayoría o todo el Congreso no compartimos su discurso agresivo, ¿no? En muchos casos totalmente irrespetuoso. Así es. Cierro con esta pregunta porque tiene que ver con el trabajo que hace la prensa peruana. Sé que ya se abrió la sala de cronistas, pero todavía no podemos ingresar al hemiciclo. Nos han dicho que es porque lamentablemente hay un problema según INDECE, así como las galerías. Sin embargo, el día de ayer el Partido Acción Popular ha hecho un evento donde ha estado lleno de personas y la familia presidencial, cuando estuvo el presidente en el Congreso el 28 de julio pasado, estuvo ocupando esas galerías que supuestamente nadie debería ocupar. ¿Cuál ha sido su voz dentro de la Junta de Portavoces? Porque la presidenta del Congreso se respalda en ustedes. Junta de Portavoces tampoco quiere que la prensa ingrese. Por favor, ¿qué ha dicho usted cuando han tenido esta reunión? Bueno, mira, mi persona como representante de APP fue el que pidió hace más de un mes en Junta de Portavoces que los periodistas ingresen al Congreso de la República. Como siempre. Yo soy un parlamentario, este es mi 3er periodo, y yo siempre he tenido a los periodistas el 90, el 2001 al 2006 en las galerías del Congreso y evidentemente en los pasos perdidos. Ese ha sido mi punto de vista, ¿ya? Y eso yo lo he señalado en portavoces y públicamente. Y creo que esa es la decisión correcta. Vivimos en una democracia y el Parlamento peruano siempre ha tenido las puertas abiertas a la prensa, ¿no? El tema ahora es que el acuerdo de portavoces ha sido que por el tema de seguridad se va a esperar un informe de defensa civil y luego de eso se tomarán las medidas y estoy seguro que se permitirá el ingreso a la prensa. Al menos esa va a continuar siendo mi posición, Katiuska, en torno a este tema. Se lo digo porque la CIDH ya ha dicho que lamentablemente persisten normas y prácticas que impactan contra la libertad de expresión. Es una vergüenza para todos, ¿no? Y usted es parte también de la política y del Congreso. Ahora sí cierro con esta pregunta porque mis oyentes no me la van a perdonar si es que no se la digo. Llevan 10 meses también de su gestión como congresista. ¿Cuántos proyectos de ley va, por favor? Es una pregunta que siempre me la hacen cuando entrevisto a un parlamentario. Yo he presentado 18 proyectos de ley vinculados a temas de promoción del empleo, las zonas económicas especiales, que reemplazaría la ley de zonas francas para promover inversiones, la ley del empresario joven también, que establece un régimen especial de promoción para los emprendimientos de los jóvenes de 18 a 29 años, con beneficios tributarios, IGB, impuesto a la renta, un fondo de generación de empleo de jóvenes a través de COFIDE. Luego tengo proyectos en energía y minas, el proyecto de bicameralidad,
los proyectos vinculados al uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en la Amazonía, básicamente en mi departamento Madre de Dios, entre otros vinculados a esos temas. Yo he privilegiado mi acción en temas de promoción de empleo y en temas de aprovechamiento de recursos naturales para que haya más trabajo para la población. Bien, muchas gracias. Eduardo Salguana, vocero de APP. Gracias por su tiempo, señor Salguana. Buenas noches. Buenas noches.